ubicar para yo saber por dónde voy a comenzar. ¿Quién me recuerda? Profe, como del rol, lo que hace como un gestor cultural, ¿ya me entiende? Como en lo que se, o sea, en lo que es y en lo que tiene que proyectarse, ¿ya me entiende? Lo que, o sea, en la forma en cómo tiene que organizarse, buscar las maneras, o sea, como que no va a pretender como es que un gestor va a ganar plata ni nada de eso, porque se supone que estamos es como humanitariamente como para, ya me entiende, ayudar para una sociedad, de una manera, no como para, o sea, como para proveer, no sé, Exacto. ingresos. Entonces eso era básicamente como lo que estaba explicando usted ayer, no sé. Vale, sí. Por ahí, eso lo tocamos, Juan, muy bien. Esa parte de las características del gestor. Y también hablamos, por ejemplo, de que era un proyecto de gestión y de que era una idea pues, que se nos ocurría y que la concretábamos y que a medida que íbamos avanzando también se le hacían cambios y que era necesario, en gestión era necesario trabajar con proyectos, porque como no tenemos como un jefe, la única manera de, bueno, por varias razones. La primera sería que dado que siempre hay algo de la realidad que queremos cambiar, pues lo ideal es montar un proyecto para hacer la propuesta para cambiar esa realidad. Esa sería la primera razón. ¿Cierto? Eso lo vimos, creo que por aquí, porque es necesario montar un proyecto. También hablamos de que, bueno, de que como siempre hay que pensar a futuro, porque como la realidad hay que cambiarla, entonces siempre hay que pensar a futuro y la mejor manera de pensar a futuro es a través de un proyecto. Proyectos tenemos todos los días, algunos bien estructuraditos como este, otros un poco menos estructurado, ¿no? O sea, como cuando ustedes dicen, esta noche voy a organizar una cena y la voy a hacer así, ya sabe, ya sabe, ya sabe. Eso es un proyecto. Y está pensado a futuro. Obviamente no lo redactan, ni tienen una metodología, ni nada de eso. Pero aunque ustedes no lo crean, eso está ahí. O sea, la metodología de cómo van a organizar, a qué hora va a llegar la gente, cómo van a cocinar, eso es parte de la metodología. Todo, todo, todo. Cuando ustedes van a celebrar, qué sé yo, amor y amistad con su pareja, ahora la otra semana, no sé cuándo es, si el COVID lo permite, hay una metodología de cómo van a hacer ese día, qué van a hacer, todo implica un proyecto. Entonces, siempre que uno piensa en un proyecto, uno piensa futuro. En este caso, estamos hablando de proyectos más esquematizados, más estructurados y están pensados en el futuro. Entonces, como siempre hay algo de cambiar de la realidad, por eso lo mejor es trabajar con proyectos. Como hay que cambiar algo de la realidad, lo mejor es pensar a futuro, que vamos a hacer algo a futuro. Entonces, por eso es mejor trabajar con proyectos. Y aparte de eso, a falta de jefes, a falta de personas que le solventen todo económicamente, así, de buenas a primeras, lo mejor es tener un proyecto de gestión para poderlo llevar, para poder gestionar recursos. De eso básicamente era que hablábamos más o menos ayer, ¿sí? Entonces, básicamente también hablaban, por ejemplo, de que pues un proyecto es la concreción de una idea, teníamos una idea, la concretábamos, la llevábamos a la realidad en papel, para poderla luego poner en práctica. Decíamos que era un producto intelectual y decíamos que era un producto intelectual porque ustedes tienen que elaborarlo, tienen que redactarlo, se discute, uno lee para ese tipo de cosas, no es una cosa que uno se la saca de debajo de debajo del sobaco, ¿no? No es así, uno la planifica. Por eso decimos que son productos. Si ustedes van a salir con su pareja el fin de semana, eso es un proyecto, pero no es intelectual porque no está redactado, no estudiaron, no se pusieron a leer para eso. Pero igual es un proyecto. En este caso, la diferencia es que tiene un carácter intelectual. Entendamos por intelectual que hay una investigación, que hay un trabajo serio, que hay un trabajo organizadito, ¿sí? También decíamos, bueno, que trataba de responder a los deseos y que va trazando un camino que puede ser uno o varios caminos dependiendo de cómo hay que irlo resolviendo, ¿no? Eso también nos pasa en la vida, o sea, de pronto planificamos algo, un proyecto, vamos a hacer una comida hoy y dijimos, yo voy a hacer salmón en salsa de naranja, qué sé yo, y cuando fueron al supermercado o a la tienda a comprar todo, uy, no había naranja, pero ya ustedes compraron el salmón, entonces ahí les toca mirar a ver qué otra cosa puede hacer con salmón que quede buena y que yo sepa hacer. Entonces ahí van mirando, como quien dice, los varios caminos, y eso nos pasa también en los proyectos. Tenemos un camino trazado, como una guía, pero a la larga podemos hacer cambios. Pues los proyectos implican una intervención, una acción, un proceso, y todo eso se prevé antes de comenzar a realizarlos. Un proyecto tiene como diferentes partes, ¿no? Primero lo escribimos y luego lo ponemos en práctica, evidentemente. Cuando hable muy rápido me avisen. Un proyecto lo escribimos y luego lo ponemos en práctica. Entonces,
Cuando lo comenzamos a poner en práctica, comenzamos a poner en práctica todas las estrategias que se nos ocurrieron previamente, y esas estrategias van llevando como un orden, así nos toque cambiarlas a veces. Es decir, uno va siguiendo la receta hasta que de pronto uno tenga la necesidad de cambiarla. Tampoco se trata de que uno coja un proyecto y uno lo cambie porque le da la gana. Tienen que haber unas razones. Si planificaron un evento en su proyecto en el que ustedes están buscando que en un barrio donde hay muchos muchachos que se están dedicando a la violencia y ustedes dicen, se me ocurrió una locura, voy a hacer un baile, vamos a hacer un baile con géneros urbanos, ¿no? Con champeta, con reggaetón, incluso con géneros culturales, cumbia, pero vamos a motivar a estos pelados para hacer un baile que sea elegante, como quien dice, que vengan con la mejor pinta, que traigan la novia, que no sea solo para armar peleas, lo organizan. Pero resulta, esa es una estrategia que se les ocurrió, pero resulta que a la mitad del proceso, no joda, el man que les dijo, les voy a prestar el local para que lo hagan, porque ustedes no tienen plata para el local, el man se echó para atrás por algo que pasó, qué sé yo. Ese día el man tenía un inconveniente, se le murió alguien y tuvo que, la verdad no estaba para hacer esos eventos. Ustedes cogen esa estrategia y la mueven. Esos son factores que nos llevan de pronto a cambiar el orden de cómo tenemos nuestra planificación. Pero no es como que un día ustedes se levantaron y simplemente decidieron cambiar el orden porque se les ocurrió que era mejor así. No. Cuando uno se le ocurre algo o se le ocurre cambiar algo, a uno se le ocurre porque uno nota que algo malo debió pasar. ¿Sí? Por ejemplo, ayer fue un día en que yo estaba en mi clase de metodología con los muchachos de tercero y la clase pasada di una clase, pero ellos quedaron como un poco perdidos y me di cuenta que lo mejor era cambiar mi programa. Entonces, ayer planifiqué la clase de otra manera porque noté algo previamente. No fue como que el fin de semana yo decidí que, no, mejor voy a hacer la clase así y tal. No, eso no se hace, ¿sí? Entonces, bueno, eso más o menos que es la definición de un proyecto de gestión. También habíamos dicho que no es una camisa de fuerza, que como les venía diciendo, uno puede ir haciendo modificaciones a medida que uno va avanzando, pero esas modificaciones tienen que tener una razón de ser, no porque se nos ocurran, y eso implica que vayamos haciendo esos cambios, implica una reestructuración en el camino. Cada que uno va haciendo algo del proyecto, uno tiene que ir evaluando. Sobre eso vamos a hablar luego y sobre eso vamos a hablar todavía mucho más después. Pero uno tiene que ir evaluando si resulta o si no resulta y eso nos permite ir guiando, ¿no? Ir guiando, sin tumbar lo que hay. Y bueno, un proyecto implica reflexión constante, eso hace parte de la evaluación e implica una relación entre teoría y práctica. Siempre estamos leyendo, averiguando, investigando cosas para ponerlas en práctica. Bueno, perdón, estamos leyendo y averiguando cosas para enriquecernos nosotros y pues también estamos el proyecto, lo vamos realizando. Todo eso lo estuvimos hablando ayer. Recuerdo que dijimos que el gestor tiene que tener conocimientos políticos, estéticos, sociales, económicos, administrativos, culturales, de artes, muchos conocimientos, y por eso hablábamos entonces de que siempre hay una relación entre teoría y práctica. Lo que ustedes como gestores van aprendiendo y cómo van llevando eso a la realización del proyecto. Hasta ahí, si no estoy mal, quedamos ayer, ¿cierto? Bien. Ahora, ¿qué implica un proyecto? Bueno, lo que implica un proyecto es algo que ya hemos venido diciendo de alguna manera. No hay muchas sorpresas. Una reflexión constante. Siempre estamos reflexionando sobre lo hecho. Una relación permanente entre teoría y práctica. Siempre tenemos que estar leyendo, averiguando, mirando cómo va avanzando el mundo mientras vamos realizando nuestro proyecto. Eso lo acabo de decir. Una previsión y anticipación de resultados. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno planea una estrategia, uno tiene que pensar previamente cómo va a resultar esa estrategia. Obviamente ustedes me van a decir, profesor, cuando yo la planeo, yo supongo que va a salir bien. Sí, pero no. Uno tiene que estar preparado para posibles cosas que puedan pasar cuando la estrategia se esté poniendo en marcha. Si yo organizo el baile y al baile van a ir, por ejemplo, una pandilla, porque lo estoy organizando para evitar la violencia, e invito a una pandilla, unos muchachos, no una pandilla entera, unos muchachos de una pandilla, e invito otros de otra pandilla. Yo organizo todo, llevo policía, hago todo, o sea, los tengo ahí como muy controladitos, pero yo tengo que prever que ellos podrían pelear. Obviamente, yo lo primero que pienso es esto me va a salir bien, esta gente va a terminar bien. No se van a hablar, pero se van a dar cuenta que pueden convivir en un mismo espacio sin matarse,
Eso es lo que yo espero, pero yo tengo que anticiparme a qué podría pasar si hay una pelea y cómo resuelvo yo el problema que se genere si hay una pelea. Si yo organizo ese baile y no llevo policías, eso demuestra o que tengo una estrategia muy buena para evitar que se peleen o que no estoy previniendo posibles malos resultados. ¿Sí? Es como, por ejemplo, cuando si ustedes fueran a una marcha, ustedes van a salir a marchar, eso lo hacen muchos profesores de colegio público, cuando van a las marchas, me acuerdo que una me contaba, se llevaba su botellita de agua, su pañuelo, su tal cosa, su tal. O sea, ella iba preparada por si acaso les echaban gases lacrimógenos. Unas veces les echaron, otras no, pero siempre hay una preparación. Entonces, aunque uno espera que las cosas salgan bien, uno siempre tiene que prever lo que pueda salir mal. ¿Sí? Hay una formalización de resultados. ¿Qué entienden ustedes por formalización de resultados? ¿Quién me da una idea de qué puede ser formalización de resultados? ¿Qué será formalizar los resultados? Que tenemos que dejar las cosas legalmente, pues. ¿Qué entiendes por legalmente? ¿Cómo legalmente? Pues no sé, ante el Estado sustentar lo que se está haciendo, si es un proyecto, si es un trabajo, pues ya me entiendes, pues como eso se requiere de permisos y patrocinadores, no sé. Podría ser, pero no tanto. Dime, Hugo. Como algo así como dejar por escrito lo que se quiere conseguir de un proyecto. Sí, exacto. No lo que se quiere conseguir de un proyecto. Dejar por escrito lo que estamos consiguiendo. No. Porque es que cuando elaboras el proyecto, tú dejas por escrito lo que quieres conseguir. En este caso es más lo que ya estás consiguiendo. O sea, realizaste la actividad y luego tú, el resultado que hayas obtenido, tú lo redactas y lo organizas como por diferentes fases, de la manera en la que tú quieras, pero dices, por ejemplo, yo de este proyecto quería 3 cosas. Primero, que pudieran convivir en sociedad. Segundo, que pudieran hacer esto y poder lo otro. Y lo organizas de forma tal que quede organizado cada conclusión. En parte lo que estaba diciendo Juan, no tiene que ver con legalizarlo ante un gobierno, pero sí el documento debe tener las características como si fuera un documento legal, o sea, un documento organizadito. No es como cuando uno escribe en el diario de la casa, no, uno lo organiza, lo formaliza en un documento escrito, pero organizado. ¿Cómo lo organizan? Eso es decisión de cada quien, pero cada uno, como quien dice, se crea las estrategias para cómo va a organizar la información. Si yo con una actividad quería obtener 3 cosas, ya ahí tengo por lo menos 3 categorías para organizar mi escrito. En este escrito o en estos resultados, yo voy a hablar de las 3 metas que me propuse. La primera, el primer objetivo de esta actividad era el objetivo se logró, si se logró, no se logró, cuáles fueron las fallas. Segundo objetivo que quería, se logró, no se logró, cuáles fueron las fallas, cuáles fueron las ventajas. Pueden, por ejemplo, aplicar un método DOFA. ¿Saben qué es el método DOFA? Sí lo deben saber. Me imagino que lo vieron en otras clases. Sí, debilidades, fortalezas, amenazas. ¿Y la O? Oportunidades. Me ha dicho la de oportunidades. Muy bien. Entonces, por ejemplo, no tienen que utilizar un método DOFA, pero mucha gente podría hacerlo. Puede decir, luego de terminar esta actividad, yo voy a mirar los resultados con el método DOFA. Entonces, como están utilizando un método DOFA, eso sería un tipo de formalización. Están utilizando un modelo para analizar los resultados de cada actividad que fueron realizando. Si en algún momento dado alguien les dice, yo te voy a dar dinero para que hagas tu proyecto, pero quiero que demuestres la formalización de tu resultado, de pronto no utilizan esas palabras, ya ustedes muestran el documento súper bien redactado. Eso sería más o menos lo que estaba diciendo Juan. Juan estaba diciendo que se llevaba entre el gobierno, entidades, no, pero fíjense que tienen un gobierno que si alguien les pide y quiere un documento que esté organizado y puede incluso legalizarse o considerarse un documento óptimo, ustedes ya lo tienen, ¿sí? Bien, eso sería la formalización. Bueno, un proyecto también implica, el proyecto le sirve a uno para la negociación y participación y cogestión. Es decir, el proyecto es el medio, y eso lo hemos dicho de alguna manera, es el medio para poder llegar a las empresas, a las entidades, a las organizaciones, a las ONG, a pedir recursos. Es el instrumento para negociar, para decir, mira, este es mi proyecto, por favor,
participa en él y facilita los dineros. Entonces, el proyecto es un arma. Dentro de todo el proyecto termina siendo el arma con la que llegan. Ustedes pueden llegar súper pintados, súper bien vestidos, con la mejor actitud, pero muy posiblemente la persona que se dedica al área cultural de donde ustedes vayan a ir a pedir dinero, les va a pedir el proyecto. Es lo que pasa como cuando uno está en el trabajo de grado, que entonces viene alguien y dice, profesor, ya yo escribí, mi idea es esta, y se la pintan uno súper bonita. Y luego viene uno y les lee el texto y el texto no tiene ni pies ni cabeza. Es más o menos lo mismo. Pueden vender la idea súper bien, pero si no son capaces de plasmarla, es porque no la tienen clara. Entonces, el proyecto sirve también para eso. Eso también lo implica. Y por último, el proyecto también permite evaluar. Bueno, no es que el proyecto permita evaluar, sino que el proyecto también se puede evaluar y nos puede llevar a gestar un nuevo proyecto con mejoras, ¿sí? O sea, permite ese tipo de evaluación, permite que podamos considerar nuevos proyectos con base en lo que ya hicimos, ¿sí? Terminamos algo, cumplimos un ciclo, evaluamos lo que pasó en la sociedad y luego podemos gestar otro si consideramos que está algo faltando. Siempre va a haber algo que falte, ¿sí? Eso básicamente es lo que implica un proyecto. Y por último de esta parte, un proyecto debe tener una dimensión temporal, es decir, debe tener una aquí y una ahora. Uno no se va a cambiar la realidad toda la vida. Uno dice, yo voy a intervenir en esta realidad durante este lapso de tiempo. Por ejemplo, yo me voy a meter con los niños del barrio El Sol, supongamos que hay un barrio que se llama El Sol, que tienen problemas de violencia, se meten a pandillas desde muy chiquitos, y yo me voy a ir a trabajar y a llevar mi proyecto durante el año 2021. Entonces tiene una dimensión temporal, tiene un fin, algo que ustedes quieren lograr, que es de pronto reducir el nivel de pandillismo en el sector. Tiene un proceso creativo, claro, ustedes tienen que ser creativos a la hora de crear las diferentes estrategias y las diferentes maneras de llegar a esa población. Y tiene un nivel de exigencia. O sea, debe haber como algo que ustedes quieran alcanzar y que implica que se exijan cada día más para lograr eso. El nivel de exigencia puede ser súper alto o puede ser más bajo. ¿Qué determina el nivel de exigencia? El fin, el objetivo. Si ustedes dicen, y eso a mucha gente se le ocurre y lo plantean proyectos y es una locura, como que conseguir que los jóvenes de X lugar puedan acceder a los estudios universitarios. Entonces, como que, mire, ¿cómo logras eso? O sea, eso depende de que el pelado quiera estudiar, depende de que pase exámenes, depende de que tenga plata para poder ir a estudiar, depende de varios factores. Entonces, dependiendo de lo que ustedes se pongan como fin, así va a ser el nivel de exigencia. Si su fin es simplemente que los pelados asistan a las actividades que ustedes planean, definitivamente es un fin menor. Si el fin es cambiarles la vida, será un fin mayor. Y eso implica un nivel de exigencia, y eso está determinado por el fin u objetivo. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Lo dicho hasta aquí son como generalidades del proyecto de gestión como para tenerlas claras. Aún no nos hemos metido de lleno en cómo hacer el proyecto de gestión, ¿sí? Cómo lo vamos a redactar. ¿Cómo redactan un proyecto? Muchos de ustedes ya posiblemente tienen la idea, ya tienen más o menos claro cómo se redacta un proyecto. Lo que queremos acá de alguna manera es que tengan como unas ideas sobre qué incluir y sobre qué no incluir, porque pasa lo mismo que con un trabajo de grado, a veces con un trabajo de la empresa, y es que uno comienza a meterle cosas y uno no sabe si eso lo van a llevar a alguna parte o no. La idea es discernir sobre qué hay que incluir y qué no. Dicho eso, ahora sí vamos a hablar de lo que serían las fases de gestión de un proyecto. Mucha gente considera, bueno, antes de eso, un proyecto tiene 4 fases, son estas: diseño y formulación, gestión de recursos, producción, evaluación. Y es así, un circulito. Diseñamos, gestionamos, producimos, evaluamos y volvemos a diseñar. Este círculo puede repetirse el número de veces que ustedes quieran en lo que logran su objetivo. O se repite una vez, ¿sí? Mucha gente cree que el proyecto nada más es esta parte, escribir. No. Si el proyecto no se lleva a cabo, no hubo proyecto, simplemente hubo como la idea de un proyecto, la redacción de un proyecto. Pero para que el proyecto pueda considerarse proyecto listo, de alguna manera, hay que tener en cuenta las 4 fases. Lo diseñamos, es decir, identificamos qué es lo que hay que tratar, formulamos nuestros objetivos, nuestras estrategias,
nos buscamos la plática para poder desarrollar esta parte, desarrollamos las actividades y luego de desarrollar las actividades evaluamos. Cuando tenemos los resultados de lo que evaluamos, podemos o seguir en el mismo proyecto porque de pronto no hemos logrado nuestro objetivo o comenzar un nuevo proyecto si es lo que desean. Imaginemos que creamos un proyecto con un grupo de actividades, tiene 5 actividades. Entonces, de pronto ustedes dicen, pero es que las actividades todas implican mucho dinero. Vamos a mirar a ver qué hacemos. Entonces, la primera actividad es, lo primero que hacen es conseguir recursos, pero no para las 5, sino, por ejemplo, para una. La ponen en práctica, la producen, la evalúan. Si el resultado fue positivo, pueden entonces volver a rediseñar la segunda, que van a hacer en la segunda, vuelven y consiguen recursos, producen, evalúan. ¿Sí? Es un círculo, es un círculo. No es una línea recta. No es como una jerarquía, diseño, y por último evaluación. No, no, no. Incluso cuando diseñamos, evaluamos, cuando gestamos recursos, evaluamos y cuando producimos también evaluamos. La evaluación está presente en todos estos 3 momentos, ¿sí? Además del final. Pero vamos a ver cada uno individualmente. De hecho, ahora vamos a ver cada uno individualmente como a manera de introducción y luego sí, en el resto de la clase, porque básicamente de esto se va a tratar toda la clase, todo el semestre, vamos a ir viendo qué aspectos tener en cuenta. Se me entienden cómo formular el proyecto, que sería lo más importante, luego cómo buscar los recursos, producción y evaluación. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? O sea, a partir de ahora nos metemos en diseño, nos demoraremos como 2, 3 semanas en diseño, luego nos meteremos en gestión como 2 semanas, luego en producción otras 2, luego en evaluación, y al final cerraremos. Como ustedes saben, la idea es que para la próxima semana me presenten en un pedacito de hoja, o sea, no un pedacito de hoja como de libreta, ¿no? Sino en media página de Word, una idea de cuál sería el problema que a ustedes les podría estar llamando la atención y qué estarían pensando para solucionarlo, de algo de la sociedad. Entiéndase por algo de la sociedad, algo que le puede estar pasando a una ciudad, a un barrio o a una entidad. Sí, o sea, puede ser algo muy grande o algo más pequeño. Yo recomiendo algo más pequeño. Por ejemplo, si van a tratar un barrio, pues tendrán que resolver un problema de todo el barrio, pero de pronto si se meten a trabajar el problema de las tiendas de un barrio, pues ya eso sería menor. Si es un puesto de salud, ya eso sería menor. Si es un colegio, por ejemplo, ya eso sería menor. Los colegios son excelentes espacios para gestionar proyectos rápidos, Por ejemplo, si alguien quisiera hacer un proyecto de gestión de comunicación de tesis, yo le diría, la idea que tenga presente, aplíquela en un colegio. Ahí está la población, hay varias personas, hay gente que le va a colaborar porque de pronto los profesores se meten en eso. Entonces vamos a idearnos el proyecto y vamos a ver hasta dónde llegamos al final. Yo me imagino que nos vamos a quedar en el diseño y formulación, pero ojalá algunos decidieran seguirlo. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Entonces ya sabemos, hay 4 partes, 4 fases. Diseño y formulación, que sería la primera, gestión es la segunda, producción es la tercera, evaluación es la cuarta. Diseño y formulación básicamente se compone de 2 cosas, de diseño, tontamente, de diseño y formulación, ¿no? Lo que pasa es que a veces uno dice las cosas así como diseño y formulación y cualquiera pensaría que es lo mismo, pero no, son 2 momentos diferentes. Y en este caso se aplica. Lo que pasa es que como los 2 son momentos iniciales y van de la mano, uno depende del otro, por eso los mencionamos al tiempo. Pero ese es el momento inicial, ese es el momento en que comienza a gestarse la idea. Tenemos una idea y esa idea comenzamos a gestarla, a desarrollarla, a organizarla. No es una idea loca que se nos pasa por la cabeza, es una idea basada de pronto en una observación que ya hemos hecho, en algo que ya hemos analizado, que ya hemos visto, que nos hemos puesto a pensar mientras, qué sé yo, nos bañamos, mientras nos vamos a dormir y no tenemos sueño. Ahí se nos ocurre un poco esa idea. ¿Sí? Generalmente mucha gente se preocupa por la formulación, pero el diseño, la parte de diseño inicial es muy importante porque es la parte que nos va a decir qué es lo que hay que atacar y qué es lo que hay que cambiar. Entonces, ¿qué es el diseño? El diseño básicamente consiste en observar, comprender y describir las grandes características de lo que nos interesa, objetivos y definiciones del proyecto. ¿Qué quiere decir eso? En palabras castellanas, eso implica el momento en que uno decide con qué grupo va a trabajar, con qué comunidad va a trabajar y hace uno un diagnóstico. Es decir, uno comienza a hacer entrevistas,
a preguntar a la gente por sus problemas. Por ejemplo, si ustedes saben que en un barrio hay mucho, ¿qué les digo? Mucha falta de educación. Los niños no van al colegio. Entonces ustedes se van al barrio, observan, se dan cuenta a qué se dedican los niños mientras no están en la escuela, entrevistan a las mamás y les preguntan, mire, ¿usted por qué no manda a su hijo al colegio? Hacen ese tipo de cosas, entrevistan, averiguan, para llegar como a unas conclusiones. Esa fase se llama diagnóstico. Es cuando uno encuentra las bases del problema. Porque, ¿qué pasa? Imagínense esto, ustedes van a un barrio y hay muchos niños que no van al colegio y ustedes lo que hacen es que ustedes comienzan a buscar plata para conseguirles becas a esos peladitos para que vayan al colegio. ¿Ese proyecto servirá sin un diagnóstico? De pronto sí, de pronto no. ¿Quién sabe? De pronto es que los niños no van al colegio no porque no quieran o porque no tengan los colegios que los matriculen. Los colegios públicos la educación es gratuita. De pronto no van porque, qué sé yo, tienen problemas económicos y consideran que no van a mandar a los niños sin comer al colegio. O de pronto será porque hay unas creencias de que consideran que la educación no sirve para nada. O será porque el colegio está lejos y los niños no están dispuestos a caminar porque es peligroso. Y de pronto las becas que ustedes les consiguieron también están lejos. Entonces, hay que ubicar cuáles son las razones del problema. Porque en la medida en la que uno ubique las razones del problema, será que uno podrá encontrarle solución a esos problemas. Uno no puede tener todavía, yo voy a hacer esta estrategia y esto y esto y esto, si uno no sabe de dónde viene el problema. A veces lo sabemos, porque ya hemos vivido en la comunidad o porque, ¿qué les digo? Porque ya la experiencia nos ha enseñado, pero generalmente no lo sabemos. Entonces, la primera parte del diseño consiste en delimitar, establecer con qué se va a trabajar y durante cuánto tiempo, con qué comunidad, con qué grupo, con qué tema y durante cuánto tiempo. Y lo segundo, diagnosticar qué es lo que está pasando con ese grupo. Si ustedes quieren dedicarse a algo que no tiene problemas, sino que a ustedes les gustaría trabajar en eso porque quieren hacer un cambio y les gusta, porque ojo, hacer proyectos también depende de que uno quiera hacerlo y le guste, entonces usted se va, observa y encuentra dónde trabajar. Van a un colegio, por ejemplo, y miran a ver qué cosas interesantes pasan en el colegio, qué se puede mejorar, y con base en eso formulan el proyecto. Primero lo diseñan, que es delimitar y diagnosticar, y luego lo formulan. Todo esto tiene que quedar por escrito. Cualquiera pensaría, profesor, entonces cuando formulamos nada más es que escribimos. No, 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 el diseño también se redacta. Solo que cuando hablamos de formulaciones, porque se formulan las estrategias para seguir el proyecto, ¿no? Entonces, en el diseño delimitamos, establecemos un diagnóstico y nos proponemos un objetivo que queremos alcanzar. ¿Cómo vamos a alcanzar ese objetivo? Bueno, para eso está la formulación. En la formulación definimos lo que vamos a realizar, o sea, los contenidos de manera clara que se van a realizar. Por contenidos hay que entender estrategias o actividades y establecemos la estructura que debe ir primero, que después, por qué, todo eso lo pensamos y básicamente en eso consiste la formulación. ¿Sí? La formulación consiste en qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿Dudas hasta aquí? Sí está claro que hay dos partes, ¿no? Primero, entender qué está pasando con la realidad y luego decidir qué es lo que tenemos que hacer por esa realidad y crear las estrategias. La primera parte se llama, se me olvidó, ¿cómo se llama la primera parte? Realmente se me olvidó, se me fue la palabra. Ya me acordé, pero no se la voy a decir a ver si alguien me dice. ¿Cómo se llama la primera parte? Hola. ¿Nadie? ¿Cómo se llama la primera parte? Cuando hacemos el diagnóstico y planteamos los objetivos. No, eso no es formulación. La primera parte, cuando establecemos el diagnóstico, es el diseño. La primera parte, observar y determinar qué es lo que vamos a cambiar y delimitar, hacer un diagnóstico y crear unos objetivos, hace parte del diseño. ¿Sí está quedando claro de lo que estoy hablando? Bueno, Sí. si alguien tiene dudas o de repente siente que estoy hablando muy enredado o que estoy diciendo muchas cosas o que no estoy siendo concreto, me dice. ¿Sí? Sin problema. Entonces, esa primera parte, repito, hay dos partes. La primera parte, miramos la realidad, lo que nos interesa, la parte de la cultura que nos interesa, hacemos un diagnóstico, vemos qué está pasando y por qué está pasando,
Y luego hacemos la segunda parte, que es cómo vamos a solucionar ese problema o cómo vamos a realizar las actividades que nos van a hacer cambiar esa realidad que nosotros queremos cambiar. La primera parte se llama diseño, la segunda se llama formulación. Esos son nombres para tenerlos pendientes. No significa que cuando lo redactemos necesariamente tengamos que ponerles esos títulos, pero son nombres para tenerlos pendientes. Diseño, formulación. El diseño, delimitar, estoy repitiendo, delimitar y hacer un diagnóstico de lo que está pasando, como si fuera un médico. Y plantear unos objetivos. ¿Dónde está por aquí? Y plantear unos objetivos. ¿Qué queremos lograr? Decidimos dónde vamos a trabajar, durante qué tiempo, miramos a ver qué le está pasando a esa gente, miramos a ver qué es lo que hay que cambiar y establecemos unos objetivos. Y luego en la formulación, cuando ya sabemos lo que queremos cambiar, creamos las estrategias, investigamos, buscamos, leemos, hablamos con amigos, armamos un grupo, creamos las estrategias y decidimos qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Bueno, luego sigue ya de una manera más sencilla lo que es la gestión de recursos, que básicamente es, la gestión de recursos que corresponde a un momento crítico, porque es el momento en que hay que buscar la plata, y muchos nos dirán que no, otros nos dirán que sí, y eso puede ser complicado y puede ser desalentador. De pronto al principio nos toca iniciar con nuestro propio dinero para mirar a ver cómo funciona, si queremos sacar la idea a flote. Y al principio nos irá re mal y luego nos irá bien. Yo conozco el caso de una señora, yo trabajé con ella en alguna época, que ella creó una fundación. Y miren, ella tiene un colegio y quería crear una fundación para ese barrio. Es un barrio muy humilde aquí en Soledad, aquí en Atlántico, se llama Villa Catanga. Y ella quería crear una fundación para ayudar al barrio. Y ella tiene un colegio. Ella en un principio, cuando creó su fundación, comenzó de la nada. Y le tocaba tomar dinero de su colegio para poder hacer las tareas que quería hacer en su fundación. O sea, ella misma era su gestora de recursos. Eso fue hace 13 años. Actualmente la fundación, yo no sé si estará más grande o no estará más grande, pero por lo menos ya logró conseguir cosas a través de la fundación y ya la fundación se sostiene sola y ahora es la fundación la que incluso le aporta al colegio. No es que ella se quede con el dinero, sino que con el dinero que gana de la fundación, ella ha podido becar niños para que estudien en el colegio. Ustedes saben que becar no solamente implica que el rector diga, venga, estudie aquí, sino que implica que hay que aumentar la nómina de profesores, hay que conseguir más recursos, comprar más sillas, más computadores y todo eso. Entonces, obviamente ya ha conseguido a través de la fundación esos recursos. Entonces, a veces cuando se nos ocurre una idea, los recursos pueden venir de nosotros mismos, es una etapa crítica. Si no tenemos los recursos, el proyecto no se realiza. Y si los tenemos, sí podemos llevarlos a cabo. De eso depende. Obviamente, dependiendo del dinero que tengamos y del que nos aporten, nos tocará hacer ajustes. Decidimos de pronto que la actividad que tenemos planeado es muy grande y que hay que reducirla. Hay que contar con un plan financiero, es decir, cada que uno va a pedir dinerito a alguna parte, uno debe llevarles el por qué uno necesita esa suma, un plan financiero de cómo va a administrar uno los recursos, y básicamente en eso consiste. Además, también hay que tener otros recursos como los humanos, los materiales, los servicios, es decir, debe también uno buscar quién le va a colaborar, qué amigo le va a colaborar, qué personas le van a colaborar, si vamos a trabajar con dinero de pronto que hay que contratar un contador, no sé, si necesitan un espacio que entonces hay que establecer un arriendo, cuál sería el espacio más cómodo para desarrollar su proyecto, en caso de que necesiten tener un espacio. Todo eso consiste en la gestión de recursos. Cuando ya tienen la idea, consiguen el dinero y comienzan a organizarse para ya luego poner en práctica lo que van a hacer. Luego viene básicamente la producción y ejecución, que es pues cuando ya tienen el dinero, hicieron el proyecto, tienen el dinero, todo salió bien, les tocó ajustar lo que fue necesario, pero ya ahora lo que viene es comenzar a desarrollar las estrategias para que el proyecto vaya avanzando y vayan ustedes cada vez reflexionando y estableciendo las conclusiones o las ventajas o los logros de lo hecho. En esta parte, los objetivos y las metas son la guía. Obviamente, siempre tenemos que enfocar nuestras actividades en lograr el objetivo que nos propusimos. Sin embargo, hay un ir y venir. ¿Qué quiere decir eso? Que como les he dicho siempre, si hay que cambiar algo de la estrategia, si la estrategia no funcionó, hay que de pronto mejorarla, hay que buscar otras formas de organizar las cosas,
todo con el fin de alcanzar el objetivo. De pronto tenemos un objetivo claro, pero nuestras estrategias no funcionan. Entonces nos toca ir y venir entre lo que hicimos, si nos resultó o no nos resultó, qué cambios sería bueno hacerles para que nos fuera mejor, y vamos yendo y viniendo. Aquí puse, por ejemplo, que la carta de navegación puede adaptarse, es decir, los objetivos y las metas son la guía, la carta de navegación. Perdón, el proyecto es la guía, la carta de navegación. Y ese proyecto lo podemos ir ajustando a medida que vamos avanzando. Los objetivos y las metas siguen siendo los mismos, pero la manera en la que los vamos a alcanzar puede ir cambiándose a fin de lograr lo que nos proponemos. Y eso se da en la producción y ejecución. ¿Sí? Finalmente, y para cerrar, para irnos hoy temprano, se realiza la evaluación. ¿Qué hacemos en la evaluación? Bueno, como les he dicho siempre estamos, lo primero es que siempre que estamos haciendo el proyecto, siempre estamos evaluando. Cuando estamos en la parte de diseño y formulación y hacemos la delimitación del diagnóstico, aquí evaluamos qué es lo que está pasando con la sociedad. Acá evaluamos si las estrategias son buenas, ¿no? O sea, nosotros las creamos, las discutimos entre amigos y esa discusión que tenemos para decir, uy, ¿será que funciona? Oye, ven acá, pero ten en cuenta esto. Ah, pero lo vamos a hacer al aire libre en el mes de agosto y en agosto llueve. ¿Será buena idea? Esa idea de estar discutiendo las estrategias, eso es un tipo de evaluación. Cuando estamos en la gestión de recursos, evaluamos para determinar si la manera en la que estamos gestionando los recursos es la apropiada. Y en la producción, lo que ya hemos dicho, cada que terminemos una actividad, miramos si nos resultó, si no nos resultó, hacemos cambio para lo que sigue. A veces hay actividades que son la misma durante varios días. Entonces, si el primer día no nos resultó, evaluamos para ver si en el siguiente día se hace algo mejor, se mejora, se cambia o qué. Siempre estamos evaluando. Entonces, básicamente la evaluación consiste en la identificación, se evalúa la pertinencia de los objetivos y las características centrales de, básicamente al principio en la parte de identificación, es decir, en la parte del diagnóstico, evaluamos si es necesario hacer ese proyecto, si es prudente, si los objetivos están bien, si el diagnóstico no salió bien, si lo que decidimos de la sociedad está bien. Luego en la elaboración ya establecemos, cuando hacemos las estrategias, establecemos cómo vamos a evaluar las estrategias, evaluamos si las estrategias son las apropiadas. En la ejecución, pues se monitorea el cumplimiento de las metas, que se alcance lo que queremos, y al final, cuando ya hemos terminado, se hace una evaluación general. Como les decía cuando vimos el grafiquito, la evaluación está presente en cada momento y también al final. Evaluamos lo que diagnosticamos y las estrategias si van a funcionar, evaluamos cómo conseguimos los recursos, evaluamos que las actividades que hacemos están enfocadas a la meta y de todas maneras al final hacemos una evaluación general para ver si los cambios que hicimos, los ajustes, si todo nos resultó. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Seguro? Que tomen algunos, los que más te lleven. Vale. Siendo tal el caso, habremos llegado hasta aquí. Ya les había comentado que, bueno, para a partir del próximo lunes, nos vemos los lunes, entonces el día lunes, con base en todo esto que hemos hablado, haremos un pequeño quiz y les pondré en proyecto de hoy, que será lo que tengan que hacer como parcial, que básicamente es un resumen de 2 páginas de lo que hemos hablado. Haré un par de preguntas, como 4 preguntas, para que ustedes elaboren su texto. ¿Dónde puedo ver las otras clases grabadas? Dame un segundo, Daniel. Un par de preguntas para que puedan, digamos, de alguna manera redactar lo que quiero que escriban, o por lo menos algunas guías, para eso tomar la primera nota. A mí la idea de las notas no me gusta. Ojalá esto fuera como en alguna época en la que la nota se tomaba al final, o uno podía tomarla al final, pero pues hay que tomar nota ahora. Entonces, para no llenar eso con nada gratis, ni ponerles un 0, pues vamos a hacer esas 2 actividades para poder hacer algo, ¿sí? Daniel, las otras clases están montadas en un canal de YouTube que, si no estoy mal, Hugo acaba de actualizar en el grupo. Me dio la impresión, según vi. Entonces ya ahí de pronto podrás encontrar, en ese canal van a estar las clases. Ya yo monté 2, me falta montar una de antes y la de hoy, para que por lo menos vayas a tener una guía. E igual hay una guía que también compartí por el proyecto E, que es la base de lo que estoy hablando. Casi todo lo que yo digo está ahí. Yo le meto unas cosas más, pero casi todo lo que yo digo está ahí. Y eso sirve para leerlo y pues irse guiando, ¿no? Es una guía chilena, así que van a ver algunas cosas que de pronto yo no digo,
y van a haber cosas que no tienen nada que ver con nosotros, pero creo que es bastante buena y bastante prudente, ¿sí? Bien. Si no hay dudas, hasta aquí llegamos. Sería la primera vez en la que salimos casi puntual sin pasarnos del tiempo. ¿Ninguna duda? Gracias, profe. Bueno, vale. Si no hay ninguna duda, entonces nos vemos el día lunes, señores. Listo, profe. Vale. Vale. Voy a dejar de grabar. El administrador del grupo, que si es tan amable